Listo, 2:10. Podemos dar inicio entonces. Bueno, la clase de hoy, como siempre, vamos a empezar con un repaso. Después el tema principal va a ser el futuro, pero para eso quiero que que repasemos de nuevo el presente simple que habíamos visto hace un tiempo y que sé que no quedó como el 100%. Entonces vamos a verlo por encimita para después ver futuro. Y nada más les digo una vez, hablar en futuro es en teoría más fácil que hablar en presente porque no hay tantas reglas que seguir. Pero por el momento vamos a ver las emociones. Entonces, ¿quién se va acordando? ¿Cómo se dice alguien asustado? Asustado. Ajá. Scare. Scared. Ajá. Scare. Scared. Ajá, Scare. muy bien, muy Scare. bien. ¿Cómo se le dice a alguien que está cansado? Tired. Cayó. ¿Alguno se acuerda? Cansado. Tired. Tired. Ajá. Tired. Tired. Muy bien. Tired. ¿Cómo se le dice a alguien que está contento? Happy. Muy Happy. Happy. Puede ser happy, puede ser happy. Happy sería más que todo feliz, pero Sí. no está mal. Tal vez una traducción más adecuada para contento sería glad, ¿verdad? Que no es precisamente que estoy feliz, solo estoy como contento, más neutral, pero sí, pueden decir happy, o sea, no está mal en teoría, pero happy es Bueno. feliz y glad sería contento, si queremos que lo hagamos como más Glass. literal. ¿Cómo se dice a alguien? ¿Qué me dijeron? Glad, ajá, glad. Okay. Alguien que está emocionado, ¿cómo lo dirían? Invider. Está cerca, está cerca. Excited. Excited. Inside. El origen de la palabra es similar a la Excited. palabra excitado en español, pero de acuerdo a cómo funciona el idioma, yo creo que emocionado sí termina siendo una traducción más literal de la palabra excited, ¿verdad? Que es como decir estoy muy emocionado por algo. ¿Cómo se dice enojado? Eso es muy fácil. Angry. Henry. Angry, ajá. Henry. ¿Cómo se dice una persona que está, por ejemplo, aburrida? Aburrida. Ajá. Empieza con B. Bored. Ajá, una persona aburrida Bored. es bored. ¿Cómo se le... Bored. Alguien que está furioso, ¿cómo se dice? Furious. Furious. Ajá. Furious. Ajá. Sí. Este es más difícil. Alguien que está avergonzado. Avergonzado. Sí, no. Recuerden que es como decir embarazoso. Embarrado. Embarrassed. Embarrassed. Bider. Ajá. Bider. Avergonzados. Eso bien, muy bien. Avergonzado sería embarrassed. Que es como decir embarazoso, que significa lo mismo, pero una palabra que no solemos usar en Costa Rica. En otras partes de Latinoamérica sí la usan. Un par más. ¿Cómo se le dice a alguien que está como molesto? Sí, tal vez no molesto, enojado, sino como molesto uy, esta persona sí que cansa, esta persona sí que me estresa. Se dice annoyed, ¿verdad? Annoyed es una persona que es como molesta, pero no que te hace enojar, sino que solo que es como tediosa o cansada. Se dice annoyed. Ajá. Annoyed. Y por último, ¿cómo se diría alguien que está, no sé, deprimido, digamos? Algo así como una persona empalagosa, fue lo que quiso decir. Empalagosa es exactamente la palabra que estoy buscando. Sí. Annoyed es como decir empalagoso. Es que digo molesto y molesto, nosotros lo usamos más como enojado. Pero empalagosa sería la palabra, que es como que cansa. Sería annoyed. Cansa, sí. Ajá. Annoyed. Y bueno, ¿y deprimido? ¿Cómo se dice deprimido? Depressed. Ajá. Suena muy similar. Deprimido, depressed. Muy bien. Depressed. Ahora, partes del cuerpo. ¿Cómo se decía? Vamos con las fáciles primero. Boca. Mouse. Mouth. Ojo. Eyes. Nariz. O eyes. No. Ajá. ¿Y oreja? Ear, correcto. Ahora vamos con las más difíciles. ¿Cómo se dice ceja? Es algo de ojos, pero no me acuerdo. Es eyebrow. Eyebrow. ¿Cómo se dice diente? Teeth. Ajá.
Teeth es el plural, tooth es el singular, pero muy bien. Las dos están bien. Tooth, singular, y teeth, plural. Entonces, I have one teeth, tengo un diente. Y si yo digo, I have one tooth, tengo un diente. I have one tooth, ¿sí? Y I have many teeth, tengo muchos dientes. Es el plural. Many es muchos. ¿Cómo se dice hombro? Shoulder, muy bien. Shoulder. ¿Cómo se dice dedos de los pies? Toes. Ajá, es muy importante, que es diferente a fingers, que son dedos de la mano. Hay que hacer esa diferencia. Es algo que suele pasar mucho si hablan con alguien que habla inglés, que si les dice, uy, me lastimé el finger, digamos, te refieres al dedo gordo del pie, no va a entender, porque para ellos son cosas completamente diferentes. ¿Cómo se dice rodilla? Eso está difícil. Knee. ¿Y? Bien. ¿Cómo se dice barbilla? ¿Alguno se acuerda? Barbilla. Cheese es queso. Chin es barbilla. Esa es la diferencia. Ajá. Y por último, ¿cómo se dice lengua? Tongue. Ajá. Bueno, también habíamos visto por encima algunas partes internas del cuerpo. Vamos a ver si alguno se acuerda cómo es el corazón. Head. Heart. Corazón es heart. Ajá, muy bien. Eso es importante, heart. Y no sé, algún órgano más. Cerebro. ¿Cómo se dice cerebro? Brain. Ajá. Genial. Todo bien con las partes del cuerpo, entonces. ¿Ok? Stomach es estómago. Muy bien. Eso sería estómago. Ok. Entonces, vamos a ver de nuevo el presente simple de manera rápida. Eso lo vimos en la segunda clase y es cómo construir oraciones en inglés. Era relativamente simple, pero nada más quiero asegurarme que se acuerden cómo funciona antes de que podamos ver el futuro. Entonces, para presente simple solo hay que seguir una fórmula. Empezás con el sujeto. Espero que todos se acuerden de los sujetos. Yo, I, usted, you, él o ella, he or she, nosotros, we, ellos, they. Ajá, eso mismo. Entonces, una oración en presente simple empieza con sujeto, después el verbo y después el complemento. Esa sí la oración es afirmativa. Entonces, por ejemplo, I walk in the park. ¿Qué significa I walk in the park? Yo voy al parque. Yo camino en el parque. Yo camino en el parque. Eso mismo. Camino. Ajá, walk es caminar. Camino. Correr sería run y ir sería go. Si yo digo I go to the park, es yo voy al parque. Y I run in the park, yo corro en el parque. Entonces, esa es la fórmula. El sujeto sería I, el verbo sería walk o run y el complemento sería in the park, que es lo que termina de darle contexto a la oración. ¿Verdad? Bastante simple. El negativo es un poco más complicado, porque el negativo hay que incluir el auxiliar do o does not, ¿verdad? Depende del tipo de sujeto que usen. Recuerden que does se usa cuando el sujeto es she o he, nada más. Entonces, por ejemplo, sí, eso mismo. Si yo digo, I do not walk in the park, significa yo no camino en el parque. Digo, do not. Pero si yo digo, she does not walk in the park, porque si es she, en vez de decir do, hay que usar does, ella. Ajá. So she does not walk in the park, o she does not. Or he does not walk in the park. Y era lo mismo con afirmativo, que cuando es en afirmativo con she or he, tienen que agregarle una S al verbo. Entonces, por ejemplo, she walks in the park, or he runs in the park. Eso es lo que más se les estaba confundiendo, que hay que acordarse de agregar esa S al verbo si la oración es afirmativa, positiva, cuando el sujeto es she or he. Pero si el sujeto no es she or he, se usa solo el verbo sin la S. Y cuando es negativa, no se le agrega la S al verbo, lo que hace es que se cambia el do not por un does not. Ajá. Y recuerden también que pueden usar contracciones. Para el que no se acuerda que era una contracción, es cuando decimos yo voy al parque, ¿verdad? En vez de decir yo voy a el parque. Estoy pegando esa A y el y lo convierto en un al.
para tal vez que la comunicación, el lenguaje suene más simple, digamos que vaya mejor con la lengua. Entonces, pueden usar does not o pueden usar doesn't. Me parece que alguien tiene un poquitillo de ruido de fondo. No sé quién será para ver si lo silenciamos. Creo que sos vos, Mario. Déjame que te silencio un segundo para Sí, ver. silenciame, por favor, es que no encuentro el silenciador. Tranquilo, tranquilo. Listo, sí, ahí estamos, perfecto. Hay otro ruido de fondo, me parece. Creo que es Jadel. Jadel, te voy a silenciar igual por el momento. Listo, perfecto, muchas gracias. Estamos ya. Ok, entonces para terminar con lo que estábamos diciendo, si es afirmativa, nada más sujeto, verbo, complemento. Y si es negativa, sujeto, el auxiliar, que es do not o does not, o la forma en contracción de esa misma palabra. Do not pasa a ser don't y does not pasa a ser doesn't. Y después va el verbo y el complemento. Vamos a ponernos a hacer algunos ejemplos para ver si todos lo agarraron. Si no, tranquilos, lo puedo explicar nuevamente. Pero, por ejemplo, Marlon, que veo que tienes el micrófono abierto todavía. Quiero que me digas esta oración en inglés. Usted juega baloncesto. ¿Cómo la dirías en presente simple? Usted juega baloncesto. Usted era como Will. Acordate que we es nosotros. Entonces, usted es you. You. Ajá. Entonces, usted juega baloncesto. Ajá. ¿Cómo sería eso en inglés? You. El baloncesto era. You es usted. Te falta dos palabras. Juega y baloncesto. ¿Sabes cómo decir baloncesto en inglés? Se me olvidó, profe. Baloncesto es basketball. Basketball, sí. Entonces, Ajá. juega, play, puede ser play. Juega es play, eso mismo. Entonces, ¿cuál sería la oración? You play basketball. Perfecto. You es el sujeto, play es el verbo y basketball es el complemento de la oración. Entonces, esa fue una oración en presente simple. You play basketball, ¿verdad? Es en presente, no digo usted va a jugar baloncesto o usted jugó baloncesto. Es usted juega baloncesto, presente. Sí, lo más simple que se pone. Ahora, Angie, vos también tenés el micrófono abierto, entonces sigamos con vos. Te la voy a poner un poco más difícil a vos. Quiero que me digas, ella come pan. ¿Cómo dirías eso en inglés? En presente simple. Profe, ¿cómo se decía pan? No me acuerdo. Pan se dice bread. Bread. Bread, ajá. She ate break. Ajá, bien, bien. She eats bread. Hay que agregar esa S. Digamos, si la oración fuera yo como pan, sería I eat bread. Pero como es en she or he, hay que agregar esa S. Entonces, she eats bread. Muy bien, Angie. Andrés, ahora te voy a poner a vos una en negativo. A ver si la logras. Entonces, quiero que digas, él no toca la guitarra. Dale, Andrés, él no toca la guitarra. Se diría he do not play the guitar. Perfecto, perfecto. He does not play the guitar. Como es he or she, en vez de usar do not, hay que usar does not. Muy bien, Andrés, ¿te acordaste? Sigamos con Clifford. Vamos a ver, Clifford, otra en negativo. Quiero que digas, yo no, vamos a ver, yo no como pizza. I do not eat pizza. Perfecto, perfecto, sin ningún problema. I do not eat pizza. Nada que corregir. Vamos a ver, Marielos, me acuerdo que la semana pasada me contaste que no podías hablar. ¿Esta vez sí o igual preferís hacerlo en silencio? Profe, creo que lo va a poder compartir porque estoy con mucha tos. No te preocupes, tranquila, tranquila. Ahí puedes practicarlo con el micrófono cerrado. No te preocupes, okay. Todo bien que sigas mejor. Entonces, tranquila, todo bien. Entonces vamos a ver, Tati.
quiero que me digas, nosotros jugamos fútbol. ¿Cómo dirías eso, Tati? We Ajá, play ajá. soccer. Perfecto, perfecto. ¿Te acordaste es que en Estados Unidos le dicen soccer? Cualquier cosa, recuerden esto. Muchos países hablan inglés, y Australia, Inglaterra. En esos países, fútbol sí es fútbol. Soccer, por alguna razón del mundo, es solo en Estados Unidos. Ustedes van a Inglaterra, ellos se refieren al fútbol como nuestro fútbol. Pero como para los estadounidenses el fútbol, ese fútbol americano es soccer. Entonces, no tiene nada de malo que digan I play football, pero si están hablando con los estadounidenses, sí tienen que decir soccer para que entiendan que no están hablando de fútbol americano. Pero muy bien, Tati. Era nada más para hacer la aclaración. Entonces, otra. Bueno, vamos a ver. Yo corro en la calle. ¿Cómo sería esa, Mario? I run Ajá. it. I run in the Sí, está street. cerquísima. Street. Perfecto. I run in the street. Ajá. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, ¿quién ha pasado? Jamie, te voy a poner una difícil, en negativo. Entonces, ¿cómo se diría? Ellos no duermen en la noche. ¿Cómo sería eso, Jamie? Ellos era, pero a ver. Y, ¿Cuál dijiste? perdón. Ellos, no me acuerdo de ellos. ¿Alguno que le recuerda, Jamie? ¿Cómo se dice? We es nosotros. No, we es nosotros. Y era we. We es nosotros. They, perdón. Ellos es they, correcto. They. ¿Cómo era la oración? Ellos no duermen en la noche. We. They. No, they. They. I don't not. In the. Ay, se me olvidó noche también. Noche es night. In the night. Entonces decime la completa de nuevo, a ver. We I do not in the night. Más o menos. Acuérdate que no es we es nosotros, they es ellos. Entonces empezaría con they. Me confundo con we, they. Sí, es solo cuestión de agarrarle práctica. Una forma en la que yo me acuerdo, por ejemplo, es que, digamos, me es una forma de decir yo, ¿verdad? Me. Entonces nada más le da vuelta a la M y pasa a ser we. Entonces en vez de ser yo, es nosotros. Igual si dice en primera persona. We. Entonces es una forma de acordar, tal vez. Pero bueno, entonces la oración sería they do not, ¿verdad? We do not. Y te faltó la palabra sleep, No. que es el verbo. Pero in the night sí está bien. Entonces, they do not sleep in the night o they do not sleep at night. Entonces, sleep es el verbo que significa dormir. Pero no, bien. Usaste do not, que es lo que importa, ¿verdad? ¿Te acuerdas de cómo pusieron el negativo? ¿Y cómo hubiera sido esa misma oración, por ejemplo, Jamie, si hubiera sido con she? Digamos, ella no duerme en la noche. ¿Cómo sería esa oración si fuera así? She does not. She does not sleep at night. Muy bien. No. Le metí un I. Sí, no, pero sí te acordás. I don't, ay, se me olvidó anoche. Night. Esa marca de zapato, Nike. Suena muy similar. No sé si se acuerdan de un chiste, que es una canción que se llama This is the rhythm of the night, que significa, ese es el ritmo de la noche. Pero el chiste es que el mae la cantaba, y si son Puma o son Nike. También confundía la palabra night con Nike. Entonces, no sos el único, tranquilo. Me faltó alguien, creo que Jadel, ¿verdad? Sí, Jadel. Entonces, Jadel, quiero que me digas, él no ve tele en la mañana. ¿Me escucha, Eddie? Sí, te escucho. Eso está difícil, Jadel. Él no ve tele en la mañana. Él no ve tele en la mañana. Ajá. Sería
Ay, Dios mío. Él Vamos, no ve vamos tele en la paso, mañana. paso a paso. ¿Cómo sería él? ¿Te Él acordás? sería Sí, de He. y Correcto, he. H, he. sí. Se pronuncia como si fuera J-I. He does not. Ajá, he does not, porque como es he or she, hay que usar el does not en vez de do not. ¿Va bien? He does not. Ahora, el verbo sería ver. Ver. ¿Te acordás cómo se dice ver? No, no me acuerdo. Sí. Sí, digamos, sí es ver y watch es observar. La diferencia es que, digamos, ver, por ejemplo, es solo ver algo de reojo. Observar es que le pones atención. Entonces, cuando uno dice algo tiene que ver con la tele, por ejemplo, que es algo que requiere atención, se suele usar la palabra observar, que es watch. También pueden decir sí, ¿verdad? Que es ver, y igual funciona, pero preferiblemente usamos watch, que es observar. Igual que cuando uno dice oír o escuchar, ¿verdad? Uno oye los sonidos de los árboles, digamos, pero uno escucha a alguien en una conversación, que es como ya implicando que le estás poniendo más atención. Entonces, en este caso seríamos la palabra watch, pero sí, que es ver, también funciona, ¿verdad? Nada más como pasar la corrección. Entonces sería it does not watch. Ajá. ¿Sabes cómo decir televisión en inglés? TV. TV, que es un diminutivo de television. Entonces puedes decir television o puedes decir TV. Las dos están bien. Television in En tomorrow. Muy cerca, muy cerca. Cuando decís tomorrow, es decir mañana, pero de a la mañana siguiente. Cuando decís good morning, good morning. Morning. Good morning es buenos días. Entonces solo morning. Muy bien. Morning. ¿Te acordaste, Jenny? In Muy morning. bien. Sí. Entonces decime la oración completa. Entonces sería he do not watch television in morning. Perfecto, Jade. La dijiste sin ningún problema. Y me alegra que lograste como resolver la mayoría de los problemas que encontraste por tu cuenta. Entonces, todo bien. Ok, me doy cuenta que sí se acuerdan de cómo hablar en presente simple. Sí se acuerdan de las reglas. Entonces, súper feliz por eso. Entonces, podemos pasar al futuro, que les juro que es en teoría más simple que el presente simple. Porque el futuro no tiene esa regla de does not, de do, y no tiene también esa regla de agregarle una S si es he or she. Entonces es más fácil. Ok. Entonces, primero veamos el positivo. La fórmula es muy simple. Se usa primero el sujeto, ¿verdad? Sea I, you, we, they. Después va el auxiliar de futuro, que es will, ¿verdad? W-I-L-L. Will significa voy. ¿Verdad? Por ejemplo, yo voy a ir al cine. Eso en inglés sería I will go to the cinema. Y finalmente va el verbo, ¿verdad? Entonces es sujeto, auxiliar will, verbo. Entonces, por ejemplo, I will run. I will sleep. La primera es yo voy a correr. La segunda es yo voy a dormir. Will. Entonces, para hacer una oración positiva, nada más es sujeto, will, verbo, y si quieren pueden agregar un complemento también, pero no es necesario. Por ejemplo, I will run es yo voy a correr, pero yo puedo decir I will run in the park. Yo voy a correr en el parque. Eso es todo. Para negativo es igual de sencillo, ¿verdad? Digamos, yo puedo decir I will run in the park o puedo decir I will not run in the park. Si quieren hacer la oración en negativo, es solo cuestión de agregar ese not, ¿verdad? Entonces, I will run, positiva, I will not run, negativa. Y así como existen contracciones para el presente simple, también hay una contracción que tienen que recordar para el futuro. Y sería que will not se puede convertir a won't. Se agarra la W de will, la OT de not y hace la palabra won't. Y básicamente es eso. Vamos a hacer unas prácticas de positivo y negativo, pero si lo pueden ver es igual de fácil. Entonces vamos de nuevo. Marlon, quiero que me digas, yo no voy a dormir esta noche. ¿Me escucho ahí? Sí, te escuchas.
Cualquier cosa, yo no voy voy a dormir. a repasar algo que ahora preguntó Jadel. Tomorrow significa mañana, ¿verdad? Pero no mañana de hoy en la mañana, sino del día de mañana. Y tonight significa en la noche. Entonces, tomorrow es en la mañana, tonight es en la noche, ¿verdad? Que recuerden eso. Entonces, de nuevo, decime esta. Yo no voy a dormir en la noche. Entonces puede ser así como I will do night. Te faltó la palabra dormir, ¿te acuerdas cómo se dice? Dormir. No, se me olvidó, pero. Se dice sleep. Sleep. Entonces, I won't sleep tonight. Sí, perfecto, perfecto. I won't sleep tonight. O también puedes, o sea, vos la dijiste con la contracción, que es won't, pero también puedes decirla sin la contracción, que es I will not sleep tonight. Las dos son igualmente válidas, pero muy bien. I es el sujeto, will not implica que yo no voy a hacer esto, y de verdad dijiste sleep, el verbo, y finalmente tonight, que es en la noche, ¿verdad? Que estás explicando que es a futuro, porque no estás hablando presente, no estás hablando de algo que no vas a hacer en este caso. Pero muy bien, muy bien, Marlon. Vamos a ver, sigamos con Angie. Angie, quiero que me digas, yo no voy a nadar el sábado. Eso está difícil también. Entonces vamos a ver. I will not swimming in Saturday. Casi perfecto. Swimming, ¿verdad? Cuando hagas esa ing es un sufijo que implica que la acción es actual. En este caso solo usas la palabra swim, ¿verdad? No tienes que agregar ese ing. Swim es solo la forma básica del verbo, nadar. Yo no voy a nadar, porque lo que vos dijiste es yo no voy a nadando el sábado. Que no, igual se entiende lo que estás diciendo, pero lo que tienes que decir es nadar, que es la palabra de su forma básica. Pero muy bien, Angie, sí le sacaste. I will not swim on Saturday. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, Andrés, quiero que me digas, yo no voy a cantar el miércoles. I will not singer the Wednesday. Muy cerca, muy cerca. Acuérdate que singer significa cantante. Entonces solo sing es cantar. Si agregas esa ER, estás diciendo cantante. Pero si te acordaste de la palabra que es sing, entonces sería I will not sing on Wednesday. Pero muy bien. Básicamente la sacaste. Okay. Vamos a ver, sigamos con Marielos. No, me dijiste que Marielos vos preferís no hablar porque tenés tos, todo bien. Tati, te había salido y te volviste a meter. ¿Sí escuchaste de lo que estábamos hablando? La explicación de cómo funciona el futuro. ¿Estás ahí, Tati? Te voy a silenciar, Jamie, que hay un poquitillo de ruido de fondo. Ahora sí, Tati, ¿sí escuchaste la explicación del futuro, entonces? No, profe, porque se me descargó el cel. Tranquila, te la voy a repetir rápidamente, es muy simple. Si estuviste para la práctica presente simple, entonces para futuro es nada más cambiar el auxiliar do por el auxiliar will. Entonces, por ejemplo, una oración a futuro sería I will run. Will significa voy. Entonces, I will run significa yo voy a correr. Si la quieres decir en negativo, nada más agregas la palabra not. Entonces, I will not run, ¿verdad? Significa yo no voy a correr. Y después puedes agregar un complemento que especifica que es a futuro. El complemento puede ser algún día a la semana, puede decir, por ejemplo, la próxima semana. Entonces, I will not run next week significa yo no voy a correr la próxima semana. ¿Todo claro? Sí. Ok, entonces te voy a poner un ejemplo para ver si de verdad entendiste. Entonces, ¿cómo dirías esto? Ella no va a tomar café en la noche. Sí. Ajá. Ay, profe. Sí, will does not drink coffee. Cerca, acordar. Ese does not es el que usamos para presente simple. En futuro no se usa. En futuro lo que usamos es solo will not.
ya, ahora sí. Ajá. She will not drink coffee. Ajá. ¿Cuándo no? En la noche. O esta noche. In the night. Perfecto. She will not drink coffee in the night. Muy bien. Entonces, sí entendiste cómo funciona. Muy bien, Tati. Ok. El presente simple es do not o does not. Y Sí. en esta ocasión es will Not. Y la contracción es won't, ¿verdad? Si quieres convertir will not en una contracción, puedes decir won't también, que es igualmente válida, pero ustedes eligen como quieren decirlo. Won't y will not significa exactamente lo mismo, no hay diferencia en cuándo deciden usar una a la otra, es solo si quieren usar la contracción, que suena más fácil de hablar tal vez, pero realmente no hay diferencia. Pero muy bien, Tati. Entonces sigamos con Jamie. Jamie, quiero que me digas, él no va a comer pollo la próxima semana. Él no va a comer pollo la próxima semana. Ajá. He does not. Does not es en presente simple. Entonces. No es en futuro. ¿Cómo era? Will not. Entonces, he will not. The chicken. ¿Te acuerdas cómo decir? Sí, no, más bien. He will not eat chicken. Creo que te saltaste el verbo, que es eat. ¿No te escuché bien? He does not. No. He. Ay, no me he pegado. Sigo con el 2. Seguís con presente simple. Entonces, dale con futuro. Otra vez, recuérdemelo. He will not. O won't. Puedes decir won't. Will. W-I-L-L. He will not. Ajá. ¿Comer? ¿Cómo se dice comer? He. No. Qué enredo. Alguien que lo ayude. Ya me hice enredo en la mente. Todo bien, tranquilo. Aquí la sacamos. A ver, con paciencia. Con paciencia la sacamos. It. Es it. Entonces, ya tenés el principio, que es he will not. He will not eat chicken. Ajá. ¿Y ¿Cómo dirías de la oración? La próxima semana. ¿Cómo dirías eso? Próxima semana. Te voy a ayudar. ¿Sabes cómo decir semana? No me acuerdo. Week, porque acuérdate que uno dice days of the week. Significa días de la semana. Y para decir next, quiere decir próxima, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando vimos las partes de la ciudad y estamos practicando direcciones, yo puedo decir, I live next to the supermarket. Yo vivo junto o al lado del supermercado, ¿verdad? Next, pues, es como decir siguiente. Entonces, yo vivo contiguo al supermercado. Yo vivo siguiente al supermercado. Entonces, cuando dices next week, estás diciendo la siguiente semana o la próxima semana. Significa lo mismo en ese contexto. Ajá. Entonces, decimos la versión completa. No sé. Ahí sigo con. No, does not es presente simple. ¿Te acuerdas cómo se dice el Yo la puse por ahí. ¿Qué? Yo la puse por ahí. Te voy a silenciar, Angie. Cualquier cosa, si quieres decirnos algo, te quitas el silencio. ¿Qué? Ay, no. Esa palabra no se me ha pegado todavía. Will. He will not. Ajá, ¿vas bien? No, ay. Comer pollo. Me está costando tanto hoy. Yo sé que vos sabes todas las palabras individualmente. Yo sé que si te pregunto, cada palabra de la oración me la puedes decir. Lo único que tienes que hacer es pegarlas. He will not. He chicken. Ajá. Próxima semana. Next week. ¿Y semana? ¿Cómo se dice semana? Sí, digamos, Nesquik. O sea, next week. No. Nesquik es el polvo, el conejo. Y next week es próxima semana. Week. Mira, no quick. Ajá, week. Entonces, una vez más, Jamie. Y acordate que comer se dice eat, ¿verdad? Para que no se me note cómo es el verbo. Me he dado cuenta que hay veces que cuando uno está como esforzándose para sacar la oración, se le suele olvidar el verbo, que es como la parte más obvia. Entonces, decímelo una vez más.
He will not eat chicken next week. Perfecto, JD, perfecto. Lo lograste sin ningún error. He will not eat chicken next week. Él no va a comer pollo la próxima semana. Muy bien. Bueno, y Jamie, ¿cómo sería esa en positivo, entonces? Si tuvieras que hacer, cambiar, eso es en negativo. ¿Cómo lo harías en positivo, igual en futuro? Para ver si entendiste cómo funciona el futuro en inglés. Misma oración. Ajá. Vamos a ver. Will. No, he will. He will eat chicken next week. Perfecto. Perfecto. Es exactamente lo mismo, solo que quitas ese not. Entonces, he will eat chicken next week. Él va a comer pollo la próxima semana y la negativa sería él no va a comer pollo la próxima semana. Cuando uno traduce las oraciones así en inglés a español, se da cuenta que realmente es muy similar la sintaxis, ¿verdad? La forma en la que se construye una oración. Cuando uno dice él va a comer pollo, todo bien, ¿verdad? Entonces, él no va a comer pollo, solo meter un no, que es lo mismo que está haciendo en inglés, metiendo ese will not, ¿verdad? En vez de solo will. Pero muy bien, Jamie. Will not. Ok, vamos a ver, Jaden. Quiero que me digas... Me oigo ahí, ¿sí? Vas vos. Vamos a ver qué verbo, un verbo más difícil, que no hayamos usado todavía. No sé. Tampoco te quiero poner muy difícil. Bueno, no sé si te acuerdas de cómo decir leer, pero él va a leer un libro el domingo. Ay, Dios mío. Ajá. ¿Me escucha ahí, profe? Sí, te escucho muy bien. Es más, te voy a poner más difícil. Él va a leer un Ay. libro en la biblioteca el domingo. Él va a leer el libro en la biblioteca el domingo. Ajá. I will. Entonces, vamos despacio. ¿Cómo dirías él? Él sería he. Ajá, correcto. Ahora, cuando decís, es verdad que él va, usas el auxiliar de futuro. ¿Qué va a ser el auxiliar de futuro? Will. It will. Esa misma. Entonces, ya tenés el principio. He will, ¿te acordás cuál es el verbo leer? No. El verbo leer es read. Entonces, digamos, yo digo, I read. Yo leo. I read. Ajá, entonces, ¿cómo empezarías? Lo que ya tenemos hasta el momento. It will. Él va a leer. ¿Cómo se dice eso? It will read. It will read. He will read. Puede ser un poquito trabalenguas, ¿verdad? He will read. He will read. Ajá. Ok, ya tenemos. He will read. Decilo, ya. It will read. Ajá, perfecto. He will read. Ahora, ¿sabes cómo decir libro en inglés? Books. Ajá, book. Entonces, ¿cómo dirías? Él va a leer un libro. She will read book. A book, ¿verdad? A book, un libro. Entonces, he will read a book. Perfecto. Ahora, ¿cómo dirías? She will read a book. Más bien, ahora tenés que decir biblioteca. Eso lo vimos cuando aprendimos las partes de la ciudad. ¿Alguno que se acuerde cómo es biblioteca o vos te acuerdas, Jaden? Algo con cherry, ¿no? Bailo. Library. No. Library. Muy bien. Library. Ok. ¿Qué sería? She will read Dale. Library. Ajá. Ahora el domingo. Le faltó el libro. Ay, sí, se me olvidó el libro, sí. Dale de nuevo. It will read book, high book. Ajá. Library. En la biblioteca es in the library. Acuérdate que. Ajá. In Sunday. Perfecto. Mira, lo que haces todo separado. Ahora decimos una vez más fluida. She will read book, high book, library.
Ajá. Sunday. Ajá. Solo te faltó decir in the library, que es en la biblioteca, pero aparte de eso, perfecto, JD. In the library. He will read a book in the library on Sunday. Muy bien, muy bien, muy bien. Me la puse ahorita. No, yo sé, te la puse difícil, te puse a hacer una versión muy compleja, pero quería ver si... o sea, quería ver si alguno de ustedes al azar pudiera sacar una versión compleja basada en todo lo que hemos aprendido hasta el momento y lograste sacarla. Entonces, todo bien. ¿A quiénes me salté? ¿Quién todavía no me ha dicho una versión en futuro? Anju. ¿Alguno no dijo? Yo no le ¿Desde que dije. habló? Bueno, sí. Vos no, bueno, igual te voy a poner otra, Mario, ¿por qué no? Para practicar. Okay. Entonces vamos a ver. Okay. Una igual de difícil. Ellos no van a cantar en el estadio el próximo mes. Eso está muy difícil, Mario. Ellos no van a cantar en el estadio el próximo mes. They will not. Ajá. They will not. Eso va perfecto. Sing. Ajá. Sing. Ajá. In the stadium. Ajá. Stadium. El próximo mes. El próximo mes. The next. Ajá. The next. Te falta una palabra y la tenés. Ajá. The next month. Mario, perfecto. The next month. La lograste sacar solito y la dices perfectamente. Decirlo una vez más fluida, pero la dices sin un solo error. They will not sing in the stadium in the next month. The next month. Ajá, the next month. Perfecto. They will not sing in the stadium the next month. Muy bien. The next month. Mira, ¿alguno que tenga alguna duda con presente simple o con futuro? ¿O a todos les quedó claro cómo funciona tal vez la sintaxis de esas oraciones? Porque hasta el momento todos lo han logrado y nada más para asegurarnos que quede clarísimo, que si alguna vez tiene que comunicarse con alguien en inglés, le pueden hablar tanto en presente como en futuro. Porque yo creo que todos lo sacaron, la verdad, sí, no, realmente entendieron la lógica de cómo funciona. El does aunque not, nos pegamos, profe. Aunque a veces se pegan, es normal. Sí. Cuando uno aprende un segundo idioma, no siempre van a tener la palabra como así nomás que la pueden solo sacar, pero sí entienden cómo funciona la oración y si alguien les habla en inglés, sí van a entender lo que les están diciendo. Pero todo bien, entonces, con esto. Para mí está claro. A mí lo que me pasa es que, digamos, uno escucha a los compañeros y que van diciendo las oraciones, uno se va grabando como es, pero a la hora de decirlo como que uno se traba, te lo olvida todo. Eso siempre pasa, cuando uno tiene la presión encima. La mente lo traiciona. Me imagino que pasa mucho que ustedes escuchan a un compañero, tal vez, ¿cómo se decía esta palabra? Y ustedes en su cabeza saben cuál es la palabra, pero cuando les toca a ustedes, no siempre. Al momento de decirlo, queda uno en blanco. Ajá, y tantas veces que le repiten los otros compañeros y a la hora uno. También pasa eso, Sí. Pero todo bien. O que uno hace la oración del otro compañero en la mente, pero después cuando se la preguntan a uno, sí. ¿Qué digo? Sí, uno queda pegado. Todo bien, entonces. Cualquier cosa, nos vamos a ir al break. Cuando volvamos, vamos a ver cómo preguntar en futuro y cómo responder a la pregunta en futuro también, ¿verdad? Tanto de manera positiva o negativa. Entonces, cómo pegar todo lo que hemos visto hasta el momento. Son las 2:54. Entonces, tomemos 15 minutos y estaremos de vuelta a las 3:10. Entonces. Ya regresamos con la máquina del tiempo del profesor, presente, futuro y pasado. Eso mismo. Todo bien, entonces. Voy por un vasito de fresco y nos hablamos en 15 minutos. Yo estoy un flash reflex. Ahí estoy bateando.
Se fue todo el mundo. ¿Vieron qué aguacero? Alguien anda por ahí, pero no sé quién será. Aquí está lloviendo otra vez. Yo estaba allá afuera en el escritorio y tuve que venirme para adentro, para el cuarto, por la lluvia y dejó de llover. Apenas me vine. Aquí llovió muy duro como a la 1 y ahorita está empezando otra vez. El profesor tuvo que apagar el micrófono, no yo. Y yo no escuchaba ni al profesor ni encontraba dónde apagar el micrófono de tan duro que estaba lloviendo. Sí, está feo el tiempo. No, aquí es así. De un pronto a otro se viene la lluvia y ya se quita. Ajá. Sí. Bueno, aquí por donde yo vivo, el problema es que, bueno, no sé ahora el compañero de Limón si ya está lloviendo, pero ¿A dónde aquí vive usted? en la zona sur, Largo. Ahí sí, nomás. hay nomás de diferencia, 6 horas en bus. Ah, no, sí está cerca. Sí.
¿En qué parte de la zona sur? Se llama San Vito. Ah, es de San Vito, usted. Ajá. Casi en la frontera. Técnicamente sí, está cerquita de la frontera. Entonces, desde aquí colinda uno con Panamá y a un costado con parte de Limón. Entonces, pega mucha agua. Entonces, para usted es más fácil estudiar así, por internet, porque venir hasta San José, a Panasi, se le hace muy Ah, difícil. sí, sí. De hecho que sí es mucho más fácil así, nada más que el internet a veces es muy, muy malo. Sí. De hecho, puramente el Panafin sí no lo conozco. Sí tuve que ir un día al Helen, pero me tocó que ir. Ese sí lo conozco un poquito. Sí, queda ahí, yendo para el Helen, el Panasi. Ajá, a ver. En el barrio La Vasconia. Yo digo que es el barrio La Patagonia. Mm, ya. Sí, yo iba a tener que ir a llevar unos documentos, pero al final se los envié a Ether, entonces. Sí, sí. Usted no puede hacer cursos presenciales porque le es muy difícil. Sí, sí, sí. Tiene que irse uno trasladarse para aquel lado para poder ir. Está en el Helen Keller usted. Sí, Y la tutora o la profesora va hasta allá. de los, creo que son 3 años que llevo, solo hasta este año vino la tutora, pero le tocó duro porque tiene que venirse 3 días, uno para viajar, otro para venir a dar clases y el otro para volver. Devolverse, sí. Sí. Y movilidad. Y no he recibido, bueno, una vez vino una de las profesoras, pero al colegio al que yo asistía, Ujú. ella sí vino en carro y yo no sé si ese día se quedó o se volvió, pero yo creo Deberían de que no hacer venía como el día. sede de Panasi y de Helen Keller en lugares así largos, para que Sí, estén profesores allá, es que porque solo aquí en San José es muy difícil para ellos. ese es el problema, digamos. La doctora sí me mandó ahí para el Helen, pero, a uno le dicen que vaya a Punta Arenas. De aquí donde yo vivo, a Punta Arenas es más largo que ir a San José. Sí, Entonces, por fuerza me toca ir a San José, porque yo creo que si hubiera en Pérez de León sería mucho mejor, pero sí, pero en Punta Arenas tampoco hay. El Helen Keller está solo en San José. sí, puramente la Y sede. Panasi también. Ajá. Entonces, ¿a dónde lo mandaron hasta Punta Arenas? Ah, no, era un colegio. Yo creo que es en un colegio que me iban a recibir ahí, pero Sí, no, por pero eso no, fue, nada que ver. por Es un eso fue colegio, un colegio normal. sí, era un colegio normal, nada más que era como para firmar la documentación. Entonces, por eso tuve que ir al Helen, me queda más cerca. Sí, Y claro, vieras que bueno, el cambio ha sido muy, muy duro en realidad. Y, y con esto de la movilidad me ha costado porque como uno está tan largo y todo, tiene que poner mucho de uno, ¿verdad? Pues, ponerle ganas de uno para poder sí. aprender. ¿Y cómo hace con el braille? Nunca recibió braille. Sí, así Se le está cortando, no lo escucho. virtual. Se fue.
La profe me Está teniendo problemas con la señal. manda presentación por si me escuchan. Sí, es que ya está lloviendo, entonces. Ah, sí, por eso es. Ya medio le escuché que está lloviendo. Sí. Ahí sí me escucho. Ahora sí. Sí, la profe me lo mandaba por correo de Costa Rica y me tocó aprender solo. Aprender solo, qué difícil. Sí, porque ella me daba clases por medio del teléfono y entonces me tocó. Sí, en el Helen Keller lo enseñan a uno a planchar, a cocinar, a lavar, de todo, pero así de largo no creo que le enseñen mucho. Sí, ahora que vino la profe, que tuvo la posibilidad de venir, sí, ahí nos pusimos a cocinar. Porque yo sí les dije, digamos, sí me interesa aprender uno de todas esas cosas, por si algún día tiene que movilizarse uno, si desea estudiar o así. Sí. Pero No, fue pero poquito. no lo Unas cuantas pusieron horas. en el Helen, tienen un programa que se llama Club de Lectura, nunca lo pusieron ahí. Sí, también estuve, pero igual, virtual. Sí, virtual no es igual que tener ahí a los tutores enseñándolo. Eso Exacto. sí, es cierto. No, vieras que Y con la única vez que fue la profesora no le pudo enseñar todo lo que le tiene que enseñar de verdad. así no, digamos, y ahora para feria me cambiaron porque recibí 2 años con una y ahora esta que vino ya era otra. Entonces, ya fue un Sí, cambio un ellos poquito. cambian de profesora cada rato, los están Sí, rotando. sí. Entonces, sí me ha costado, vieras, adaptarme, tamaño poco. Sí. Al principio, sí, yo no sé, pero se los digo así, vea, me bajaban lágrimas y yo le decía a mi mamá, no, esta cochinada, yo lo barato y quiero estar estudiando yo esto. Sí, me imagino, es que es muy, muy difícil y muy diferente aprender allá, solo que alguien esté ahí con usted. Sí, sí, vieras que me ayudó sí mucho que la profe me puso a hacer una tablita ahí para aprenderme las letras con bolinchas y eso. Entonces, Ajá, gracias a que puedo ver un poquito, entonces se me hizo más fácil para el tacto. sí, pero siempre es algo muy desconocido para uno cuando está empezando y solo. Sí tenía usted Sí, razón de ponerse así. En claro, cambio, viera. estando aquí con las profesoras y todo, con los profesores, ahí están que explicándole que si falla en algo, le vuelve a explicar y le explica de diferente manera, pero así solo es aprenda porque aprenda. Sí, sí, como te digo, me fue duro, me fue duro. Ya me iba normalizando, pero ya son 3 años. Y yo sé que sí, sí, los profesores ahí estando cerca de uno. Sí. ¿Cuántos años lleva Yo no sé usted? cómo. No, ya yo salí de Helen Keller, solo estoy en Panasi. Ah, Hola, volví. Por cierto, en el Helen Keller, ¿qué es lo que aprenden? ¿Qué es lo que les suelen enseñar? Braille. Braille, Ujú. braille, movilidad con el bastón, enseñan a cocinar, a planchar, a lavar, de todo, De todo. Mira, de interesante. todo, a andar solo en las calles, las técnicas del bastón blanco, muchas, muchas cosas. Ujú. Me imagino que te dan como muchos consejos y tips para... Sí, hay Mira, Sí, no psicólogos digo que y hay sí, de todo. orientadores, psicólogos y eso. Ajá, sí, sí. Sí, porque Eso apoyan es también a como los que para, están estudiando. como Sí, Mm, para la uno académica, sí, poder escuela, colegio investigar. también. ok, ok, Ujú. ok. ahí dan música, natación, cómputo. De todo, sí. Interesante. ¿Cómo ubicarse los puntos cardinales? ¿Cómo? Buena pregunta.
¿Cómo ubicarse por puntos cardinales? ¿Para dónde va? ¿Dónde Sí. viene? ¿Qué costado? Norte, sur, este, noreste, ¿Cómo diagonal. hacerse mapas mentales en la mente de por donde pasa Mira, les voy a ser las sincero. personas? Mi ubicación espacial es terrible. Yo me pierdo y no tengo ningún tipo de problema visuales. Debe ser interesante. Uno cómo puede ubicarse cardinalmente, digamos, cómo uno puede saber dónde queda el norte. Ujú, y a veces uno se guía por los olores. Si llega Los olor a olores comida, también. estamos frente a un restaurante, o a pan, está pasando por el frente de una panadería, y así, Carnicería. Mira, carnicería, uno se guía por los olores también. no Profe, lo... Ajá. vieras que a mí sí me ha costado mucho eso y yo le he dicho a la profe, bueno, le decía, profe, me cuesta demasiado poder saber porque yo inclusive cuando veía nunca me aprendí. Sí, es bastante Ajá. difícil, bastante difícil, No, sí. me imagino. A mí me ha costado Que no- mucho porque la verdad es que yo no he sido de salir mucho hacia la calle. Siempre era aquí algo cerca. Ujú. Y si iba a San José o así, y ahí siempre al hospital o así, era con mi papá o mi mamá o así. Entonces, Hay Sí, gente claro. hay gente que se quema cocinando, a nosotros nos enseñan a cocinar, a picar con cuchillos, Ujú. muchas cosas. Historia del café. También Ujú. me imagino que es importante. Tati, no terminé de escuchar lo que estabas diciendo, disculpa. Sí, no, profe, es que a mí me costó mucho eso y yo misma me hacía esta pregunta, es que ¿cómo voy a hacer menos si no veo para Ujú. saber? O sea, imagínese que usted alguna vez jugó la gallinita así, Sí, sí, claro. Buen ejemplo. que es feo, es horrible. Yo decía, usted, profe, yo doy 20 vueltas y yo no voy a saber a dónde quedé, pero vieras que es súper vacilón porque es como esto en inglés. Ya una vez que usted lo aprende y lo aprende, es sumamente fácil y de verdad que uno no se da ni cuenta ni cómo lo aprendió. Y uno cree, y a la hora de que yo lo aprenda, eso va a ser un mundo. Y no, vieras que yo no sé si es como algo por sobrevivencia, pero ya uno instintivamente va aprendiendo eso, profe. Ujú, Curiosísimo. ujú. Como te vas adaptando, mira, sí. Aprende a orientarse uno. Ajá, a orientarse, sí, ¿no? Eso suena... Buen ejemplo de la gallinita ciega, la verdad, que te dan 20 vueltas y no sabes ni dónde queda parado, sí, ¿no? Buen ejemplo. Qué Muchos feo. puntos de referencia también, como no Me, toca con el bastón. Lo, me es, imagino, la verdad. Porque póngase importante es una el venda en los sonido ojos, también. profe, y intente hacer lo que usted hace normalmente. No, que yo quedaría completamente, de verdad, inutilizado. Sí. Sí. Hay que aprender los sonidos también, aprender todo, para orientarse hay que aprender mucho de los Uno se sonidos, guía por los Los olores, por los movimientos sonidos de del los bus. semáforos, por los sonidos ¿sí? La de, misma de las gente, los cosas. carros, todo Los, eso. los Reductores de puntitos también velocidad. Sí. de la calle, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí. Aprende uno a orientarse cuando va en carro, dónde están las vueltas, dónde tiene que parar el bus. Las El bus, paradas. eso, las paradas del bus son interesantísimo. Tienes que ir contando las vueltas, entonces. Las vueltas, las paradas, hacerse Mira, mapas mentales. eso. Los mínimos detalles, hasta un muerto que uno pase, digamos, Sí. si Ajá. tal ruta usted ya se la memorizó, de ahí usted dice, bueno, yo ya he calculado la ruta y hay, qué sé yo, en todo el recorrido hay, qué sé yo, 5 muertos. Qué Entonces, vacilón. Entonces, sí. sí, uno va pensando en qué sector está ubicado realmente ese muerto, en qué zona específicamente. Entonces, Y si trato así. En bus o en de carro, pero va escuchando los semáforos y el medio ambiente y todo lo que haya. si trato de secuestrar a alguno de ustedes, sería más fácil que me agarren, entonces, porque los monto en Lo perdemos, lo perdemos. los monto en el carro y podrían saber más fácilmente a dónde fue que los metí. Lo más peligroso está pegado contra un poste. También, pero Sí. no, qué curioso. Todo bien, entonces vamos a continuar con preguntas. Otro mini tema que vimos la clase pasada fueron las preguntas, ¿verdad? Bueno, Vamos a repasarlas rápidamente antes de saber cómo preguntar en futuro, para asegurarnos que se acuerdan bien cuáles eran las palabras. Entonces eran what, when, where, who, whom, which, why y how, ¿verdad? Esas son las diferentes, por ejemplo. Entonces, ¿qué era who? Es una pregunta que tiene que ver con qué, who. ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es how? How. Who es quién. Alguno lo dijo, no escuché quién fue, pero alguno lo dijo. Sí, who es quién. Yo.
Y bueno, how, ya lo dijimos, how es cómo. ¿Cómo sería dónde? Where. Where. ¿Dónde es where? Ajá. ¿Cuál sería cuándo? When. What. When. 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 ¿Alguien dijo what? When. What era qué. Digamos, what ¿Qué, es qué, el qué, qué. sí? El El cuándo qué, sí. es when. Y finalmente, sí. bueno, también tenemos por qué. ¿Se acuerdan de por qué? Why. 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 Y la última que es cuál. When. What. Which. Which. Estoy muy cerca. Watch. Si ustedes dicen watch, puede ser dos cosas. Puede ser o reloj de mano o puede ser, como dijimos ahora, watch the TV. Puede ser observar. Para observar. Entonces la palabra watch significa What. observar y por eso de hecho el reloj de mano se llama watch, porque ustedes observan el reloj de mano. Entonces la palabra watch de I watch TV y I see the time on the watch es lo mismo, porque ustedes, el watch realmente es como el que se observa y el reloj de pared es clock. Esa es una diferencia en inglés. Clock es reloj de pared y watch es reloj de mano, porque watch es el que uno observa. Pero bueno, todo bien. Si se acuerdan de las preguntas, entonces. Eso va a ser pertinente al temita que vamos a ver ahora. También otra cosa que quiero que repasemos es las preguntas en presente simple, antes de pasar a las preguntas en futuro, para ver si las recuerdan bien. Ok, entonces primero vamos a ver presente simple, un tema que ya hemos visto, y después pasamos al tema de hoy, que son preguntas en futuro. Pero bueno, para preguntar presente simple hay que seguir la siguiente fórmula. Primero se usa el auxiliar, ¿verdad? Do o does, dependiendo del sujeto, ¿verdad? Si es she or he, es does, y para los demás es do. Entonces, después va el sujeto. Entonces, digamos que el sujeto sea I, ¿verdad? Entonces uno empieza con do I. Después sigue el verbo, digamos que sea sleep, dormir. Y después el complemento. Entonces, una oración, una pregunta, en presente simple sería, ¿do I sleep every night? Yo les pregunto, ¿yo duermo todas las noches? Otra pregunta sería, si te quiero preguntar si vos comes pollo. Entonces, ¿do you eat chicken? ¿Verdad? Ajá. Do you. Do you. Donde do es el ¿Y auxiliar. por qué, profe, una pregunta, ¿y por qué ese do primero? Buena pregunta. Digamos, porque recordad que en presente simple, do y does es el auxiliar que se usa para negativo, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, she does not like to run. De igual manera, en presente simple se usa ese do y does como interrogativo. Entonces, cuando ustedes empiezan una pregunta, que, ¿verdad? Tiene que empezar con esa palabra para significar que es una pregunta. En español no se me ocurre una manera perfecta de traducirlo porque realmente no tenemos tal vez una palabra que signifique solo interrogación. Puede ser como que yo diga tal vez, ¿será que a vos te gusta bailar? Pero sí, es como una forma de significar que es una pregunta, una oración interrogativa en presente simple. Tiene que iniciar con do, que es el mismo que se usa para el negativo del presente simple. Entonces, y como un acento, y como el acento como el acento de pregunta, algo así. Eso es importante, eso es muy importante. También tiene que, por ejemplo, si yo les digo, a mí me gusta el arroz, les estoy diciendo una oración afirmativa, pero si yo les digo, a mí me gusta el arroz, ustedes entienden que les estoy preguntando. O sea, realmente en español pueden ver que de afirmativo a interrogativo no cambia mucho más que el acento. Y cuando lo hacen de manera como escrita, va a haber un signo de pregunta para significar eso, porque ustedes no pueden transmitir ese significado, digamos, si no ponen ese símbolo. En inglés, en presente simple, por eso se usa el do y el does al principio de la oración como una manera de señalizar que efectivamente es una pregunta. Pero también tienen que agregar ese... ¿Qué pasó? Decime. Entonces sería así, una oración sería así, ¿do you like play music? Perfecto. ¿Do you like to play music? Sí, ahí me estás preguntando que si a mí me gusta tocar la música. Sí, eso mismo. Ok. Eso mismo es una oración en presente simple. Entonces, para repetir, hagámoslo con esa oración. ¿Do you like to play music? Empieza con el auxiliar do, después va el sujeto que es you, después el verbo que es play, y finalmente el complemento que es music. Entonces, eso es un ejemplo perfecto de una oración interrogativa. Sí, digamos. Bueno, digamos, en este no, tienes razón. En este caso, do you like to play music? El verbo es like, porque estoy haciendo énfasis en que si te gusta jugar, digo, si te gusta tocar música. Pero otro ejemplo sería... Like music?
Do you like music? Sí, esa es Ok. igual una pregunta que si te gusta la Sí, música en porque play de general. jugar, play de jugar. Sí, pero cuando decís play music, te referís a que si te Music. gusta tocar música, porque acordate que en Ah, inglés, ok. cuando uno dice Touch. tocar un instrumento, uno en vez de decir tocar, que es touch, uno dice Ajá. play, que es jugar. Ok. Es algo solo que cambia de idioma a idioma. O sea, para ellos sería que si te gusta jugar con la guitarra, para nosotros es que si les gusta tocar la guitarra. Es solo Ok. diferencias del idioma. Pero no, las dos oraciones que dijiste, Jadel, están perfectas. Son ejemplos perfectos de preguntas en presente simple. Entonces, Ok. vamos a practicar esto de manera rápida para después introducir lo mismo, solo que en vez de hacer una oración en presente, sería una oración a futuro. Entonces, en vez de preguntarte que si vos tomás café, sería preguntarte que si vos vas a tomar café. Pero bueno, entonces, recuerden que para responder una pregunta en presente simple, nada más usan el afirmativo o el negativo. Entonces, usemos este ejemplo. Yes, no. Do you Do like not. music? ¿Verdad? Entonces, ustedes pueden decir, I yes, do not. I do like music, o si no te gusta, no, I do not like music. E igual I si do es, not like music. igual I si do es like con she o he. Digamos, yo te puedo decir, I do. does he like music? Porque ahí no empezamos con do, porque como es she or he, hay que empezar con does. Entonces, does he like music? Yo te puedo responder, You yes, do like he music. likes Sí, music. like music. O no, Yeah. he does not He like does music. not like music. It does not like music. Misma lógica, No, ¿verdad? O sea, dice ustedes cuál- preguntan y la respuesta va a ser tanto en afirmativo como en negativo, igual de presente simple. El repasito que vimos ahora al principio de la clase. Y, Ujú. ¿verdad? Eso se quieren responder de manera correcta. Por ejemplo, en una conversación, si yo te pregunto, Maya, ¿a vos te gusta la música? Uno no suele decir, no, a mí no me gusta la música. Esa es la forma tal vez formal de responder. Uno solo puede decir, no, no me gusta. Entonces, si quieren decir eso en inglés, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿do you like music? Me puedes responder, yes, No. I do. ¿Verdad? Bueno, puede ser solo yes o no, también. Yes. Es perfectamente dicho. Pero, digamos, la manera simple de responder sería yes, I do o no, I do not. ¿Verdad? No tienen No, que I decir do not. No, a mí no me gusta. la oración completa, pero pueden si quieren, ¿verdad? Nada más para que sepan cómo hablar más casualmente si es necesario en algún momento. Pero bueno, entonces mini práctica de preguntas. Entonces vamos a ver. Es simple, te juro que es simple. Bueno, Jamie, vos que tenés miedo, te acabas de voluntariar. Gracias. Te acabas de voluntariar para empezar. Entonces, ¿cómo dirías, digamos, si te pregunto, o sea, ¿cómo dirías esto en inglés? ¿Él juega fútbol? Play- Hay dos. No. Hay. Ya me enredé otra vez. Acordate que Hoy estoy preguntándote- fatal, ¿verdad, profe? Does he? No, Does he? Jamie, todas las que te he puesto a decir las has dicho. O sea, te ha tomado tu tiempo, pero eventualmente las casi. Eso es más que suficiente. No te preocupes. Sí, pero Does, hay no, días que does. sí estoy. Hay. Hay días se que me no pegan las estaba... cosas y hoy. Sí. Pero bueno, dale, Jamie. Entonces tienes que decirme, ¿él juega fútbol? ¿Cómo era juega? Juega es play. No. Play. Play. I play soccer. I play soccer, me estás diciendo, yo juego fútbol. Y me la Ah, estás diciendo yo como juego una, fútbol. y me la dijiste como una oración afirmativa. En presente simple, muy bien dicha, pero tenés que hacerme una pregunta en presente simple. Ajá. No era I, era. Y no es I, porque es con él. Play Do. soccer. Era él, era. Do you? No, He. you es usted. Solo que no es do. He play soccer. Casi. He. Does he, perfecto. Esa misma, Angie, porque acordate Does que he. do Does. se usa para todos menos she or he. Does. Cuando son she and he es does. Entonces, así mismo, Does. Mario. Does he. Me faltó una palabra. No, Does fue que he. en vez de usar la palabra do, es la palabra does. No es do he, es does he. I dos Ajá. play soccer. I dos play soccer. Does. No tenés que empezar con ese I porque sería, porque no sos vos, Yo. es él. Sí. Es Y. he does play Dos. soccer. No, pero es Más dos. o menos. Eso que me dijiste ahí fue una versión afirmativa. Lo que tienes que decir es, tienes que empezar con dos, porque cuando se empieza con dos o do,
es cuando es una oración interrogativa. Ah, does he do play soccer? Casi. No ocupas poner ese do porque voy a silenciarte por el momento, Jade, que hay un poquitillo de ruido de fondo. Ok. Listo. Casi, pero solo tienes que decir does he play soccer. Así de simple. No tienes que agregar does he do. Ese segundo do sería redundante. Es nada más does he play soccer. Y sin I al principio. No tienes que usar el I porque ahí es. Lo que estás diciendo es él juega fútbol. Ahí ese yo es irrelevante. Solo queremos saber si él juega. Entonces, does he play soccer? ¿Será que play soccer? ¿Será que él juega soccer? ¿Será que él juega fútbol? Ajá, pero eso mismo. Does he play soccer? ¿Todo bien, Jamie? ¿Entendiste la lógica? Sí. Entonces, si yo te preguntara más o menos. Ok, entonces te voy a hacer otro ejemplo. Entonces, decime esto. Sí. Nosotros jugamos fútbol, pero como pregunta, ¿nosotros jugamos fútbol? ¿Cómo sería eso? Y nosotros, ahí se me van sus palabras y las estudié, profe, no me crea que no las yo las Tranquilo, estudié, tranquilo. ¿Quién ayuda a Jamie? ¿Cómo se dice de nosotros? We. Yo, we. Se dice we. We. Entonces, ¿cómo me preguntarías eso? Jamie, ¿nosotros jugamos fútbol? Do we play soccer? Ajá. Perfecto. Así mismo. ¿Y cómo responderías a esa pregunta, Jamie? Yes, play soccer. Yes, we do play soccer. Yes, we do. Yes, we do play soccer. Ah, listo. ¿Lo agarraste? ¿Un poquito mejor? Sí. Ok, genial. Todo bien, entonces. Hoy estoy fatal, pero sí. Pero mientras has entendido la lógica de cómo funciona, o sea, es cuestión de practicar, pero mientras entendas como la fórmula o la lógica detrás de la sintaxis de la oración, yo estoy satisfecho. Todo bien. Entonces, Angie, vas vos. Que ahora, vos fuiste, de hecho, creo que la primera a responderla bien, entonces te voy a poner una difícil. Vamos a ver. ¿Será que ellos fueron a bailar en la piscina? A la piscina, ¿por qué no? Entonces quiero que me digas esto. ¿Será que ellos fueron a... Bueno, cambiamos la nadar, tiene más sentido. ¿Será que ellos fueron a nadar a la piscina? Do you... No, you es usted. Y la pregunta es ellos. Ajá. Do they? Perdón. Do they dancing? Ajá. ¿Cómo era? Se me olvidó. Dance es bailar. Entonces, la habíamos cambiado a nadar en la piscina porque tiene más sentido que bailar en la piscina. Bueno, o hacer aeróbicos en la piscina. In the pool. Do they swim? Ajá. In swimming. No tienes que agregar ese swimming porque la pregunta es, ¿será que ellos nadan en la piscina? No será, cuando agregas ese swimming, estás diciendo, ¿será que ellos nadando en la piscina? How? Entonces, vos puedes decir, es más, Angie, para que entendas la lógica de una vez de cómo funciona, si vos quieres decir swimming, tenés que decir, do they... No, es que no funcionaría en pregunta, pero puedes decir, are they swimming in the pool? ¿Verdad? Que ahí estás diciendo, ellos están nadando en la piscina, porque vas a poner ese están al principio para poder agregar esa ing. Pero si no agregas ese are, ese están, no puedes decir ing porque tienes que decir están nadando. O no puedes decir él, ¿será que él nadando en la piscina? Puedes decir, ¿será que él está nadando en la piscina? ¿Me explico? No sé si me estoy dando a entender. Pero por el momento no estamos usando el sufijo ing, el sufijo ando. Estamos solo diciéndola en su forma natural, que es un poquito más fácil. Sí, eso de él nadar en la piscina era lo que usaban los indios estadounidenses. Bueno, sí, digamos, el idioma inglés, por ejemplo, es un idioma muy complejo. Muchos idiomas no tienen tanto artículo, no tienen tanto sufijo, no tienen tantas formas verbales, son más al grano, como, o sea, una forma tal vez estereotípica, así los diría como yo, nadar en la piscina, ¿verdad? Una forma estereotípica de imitar los patrones de hablar de ellos, pero
ese estereotipo viene de que el idioma de muchos nativos americanos de Estados Unidos son más simples, digamos, y no que eso los haga, ¿verdad?, menos interesantes, es solo que van más al grano, evitan tanta palabra para decorar. O sea, es más que todo una fórmula de sujeto, verbo, complemento, punto. Pero buena observación, de hecho. Pero bueno, saliendo de la tangente, Angie, decímela. ¿Será que ellos nadan en la piscina? ¿Cómo era piscina? Pool. Pool, correcto. Do they do they swimming in the pool? Perfecto, perfecto. Esa es una pregunta en presente simple. Y vamos a ver, ya vos la preguntaste, entonces Mario, respondela. Ajá. ¿Cómo le responderías a Angie? They do. Ajá. They do swim in the pool. Perfecto, Yes. perfecto. Entonces sería yes. Ajá, sería Sería yes. yes, they. Ajá. Perdón. Yes, do they. No, yes, do they sería si estás preguntando. La primera vez que lo No, sí, dijiste estuvo sí, aquí bien. estaban brillando, sí. Ajá. Sí, yes, they in the pool. They do swim in the pool. Pero la primera vez que la dijiste perfecta. Sí, sí. Cualquier cosa. They do in the pool. Ajá, they do swim in the pool. ¿Y cómo responderías si ellos no nadan en la piscina? ¿Cómo le responderías que no a Angie? Sí, no. No, they don't. No, they do. No, they do. Sí, la dijiste bien. La primera dijiste bien. They do not. No. Mario, la primera vez que la dijiste bien. Después te hiciste un arroz con mango, pero cuando dijiste no, they don't, esa es una respuesta perfecta. No, they don't. No, they don't. No me faltó el swing in the pool. Pues, si lo quieres decir de manera, si quieres responder de manera completa, sí. No, they don't swim in the pool, pero solo decir no, they don't es una respuesta perfectamente válida. Y acuérdate que vos dijiste don't, que igual es lo mismo que decir do not. Vos elegís qué decir, pero don't generalmente es más simple. Pero muy bien, entonces, así es como esa pregunta se la responde en positivo y negativo. Muy bien, Mario. Entonces vamos a ver con Tati. Tati, quiero que digas, nosotros dormimos en la noche. ¿Me escucha, profe? Te escucho perfectamente. Sí, nunca se escucha. Bueno, dígame la pregunta. Nosotros dormimos en la noche. They sleep in the night. Repetímelo una vez más. Do they sleep in the night? Casi, pero sí. They es ellos y we es nosotros. Entonces, la dijiste perfectamente, nada más cambiar ese they por un we. Pero muy bien, decirlo una vez más. Do we sleep in the night? Perfecto, nosotros dormimos en la noche. Bueno, nosotros dormimos en la noche. Ahora, Jadel, quiero que me respondas esa pregunta. Primero de manera afirmativa y después de manera negativa. ¿Me escucho ahí? Sí, te escucho. Entonces, ¿cómo fue la pregunta? Pregúntale de nuevo a Jadel. Tati. Do we play eggs? Do we sleep in the night? Entonces la pregunta es, do we sleep in the night? Do we sleep at night? No, don't. Ajá, no. Lie. No, don't lie. Repetímelo una vez más, que no entendí. Primero en afirmativo. Primero responde esta pregunta en afirmativo. En afirmativo. Ajá. Do we sleep in the night? ¿Cómo sería? Yes. Yes, ajá, pues es como yes. Sí, es que estaba pensando en larga, pero sí, mejor digo yes. Ajá, decías. Acordate que cuando respondes a una pregunta, ¿verdad? Tienes que usar el afirmativo del presente simple y eso empieza con el sujeto. Entonces, si el sujeto de la pregunta es ¿do we sleep at night? Empezás con un yes. We. Ya, y es que lo que le preguntó a Tati, él contestárselo en afirmativo. Ah, entonces sería yes. yes. Está nervioso.
Oh, yo te ayudo. Sería, yes, we do sleep at night. Yes, we do Ajá. We do sleep at night. live the night. O solo puedes decir, yes, we sleep at night. We do to the night. ¿Y cómo sería en negativo? No. No, No, Ajá. no. don't like. We don't. We don't We sleep don't- at night. We don't live at night. Ajá. Sería sí, dormimos en la noche o no, dormimos en la noche. Ujú. Sí, Eso sí, mismo. te me traba. Todo bien, no te preocupes, no te preocupes. Pero si entendiste, digamos que la pregunta te la hicieron en interrogativo y vos solo respondiste primero de manera afirmativa, diciendo que sí, o después de manera negativa, respondiéndole que no. Ujú, sí. Ujú. Todo bien. Andrés, pregunta que si ustedes toman café en la noche. Coffee. ¿Cómo preguntarías eso, Andrés? Entonces sería, Day. do you drink coffee in the night? Muy cerca, muy cerca. Repetímela de nuevo, que no escuché lo primero que dijiste. Do you? No, porque you sería Igual, usted. Y la pregunta es ustedes. Day. No. No, They, era day. ajá, es they. Ustedes es they. Muy bien. Do they? Do they Ajá. spring? No, para tomar se dice drink. Acordate. Drink. Drink. Drink es tomar. Do they drink in the night? Do they drink coffee in the night? Perfecto, Andrés. Así se pregunta. Do they drink coffee in the night? ¿Verdad? Y ahora Clifford. Do they eat brown in the night? Respondenos. ¿Cómo responderías a eso, Clifford? Primero en positivo y después en negativo. Yes, they drink coffee. Yes, they drink coffee at night. Perfecto, Clifford. Ahora, ¿cómo sería negativo? No, they do not drink coffee at night. Perfecto. Las dos estuvieron perfectas. Y creo que el último que falta es Marlon. Entonces, Marlon, quiero Profe, que una digas... consulta, profe. ¿Qué pasó? They se puede tomar como ellos y ustedes, igual. No, bueno, sí, no, perdón, sí, tenés razón. No, espérate. Ustedes sería you. No cambia, digamos. You puede ser usted o puede ser ustedes. They es solo ellos. Entonces yo para preguntar, si ustedes toman café en la noche, entonces no era do you drink coffee in the night? No, tienes toda la razón. Mira, no sé si yo me puedo haber confundido. Hay veces que se me olvida cómo se las pregunto, pero sí, si la pregunta es ustedes, sí es you, cualquier cosa. Ajá. Sí, porque yo lo que estaba preguntando era, porque yo dije, do you drink coffee in the night? Y usted me dijo que era do they, y do they es ellos. Perdón, tenés razón. Yo creo que yo te pregunté ustedes y vos la respondiste bien y yo fui el que se confundió. Tenés toda la razón. They es ellos y you es usted o ustedes. Tenés toda la razón, Andrés. Me disculpo si te corregí cuando estabas en lo correcto la primera vez. No, gracias. Es que me confundí. Sí me confundí. No, tenés toda la razón. No quiero que me digas una versión buena y yo soy el que te dice que estás mal. No, para nada. Vos tenés toda la razón. Está bien. Gracias, bro. No, me fijo. Y Marlon, por último, hay un poquito de ruido de fondo. Creo que es Jadel. Entonces te voy a silenciar cualquier cosa. Sí, Listo. Marlon, vos sos el último que falta. Entonces quiero que me preguntas que si nosotros corremos en el parque en las mañanas. Nosotros es we. Nosotros we, correcto. Ajá. Do we play in the park? Mañana. Morning. No, morning es hola. Correr es run. Play es jugar. Run. Ajá. Entonces, do we Ajá. running in the park? ¿Vas perfecto?
Y En la mañana. en la mañana. In the morning. In the morning. In the Eso morning. mismo. Eso mismo. Entonces, una vez más, solo para asegurarme que la tenés, pero la dijiste bien. Do we running in the park in the morning? Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Y alguno que quiera responder esa pregunta? Yes. Yes, we Yes. run in the Ajá. park in the morning. Perfecto. ¿Y en negativo? No, we No, we do not running. run Ajá. in the park in the morning. Ok, genial, genial. Entonces, esto que estamos viendo son preguntas en presente simple. Ahora, para preguntar a futuro es muchísimo más fácil, ¿verdad? Ya vimos que una pregunta afirmativa en futuro es will you, bueno, I will run, ¿verdad? Yo voy a correr. Ahora, una pregunta en futuro sigue el mismo formato de una pregunta en presente simple. Se empieza con el auxiliar en vez de con el sujeto. Entonces, si yo te quiero preguntar, digamos, si vos vas a correr en la mañana, a futuro, no si vos corres en la mañana, te quiero preguntar si vos vas a correr en la mañana, en futuro. Hay un poquito, ya, listo, ya se volvió de fondo, genial, genial, genial. Entonces sería, will you run in the morning? Entonces empieza como el auxiliar, en este caso no es do, en este caso es will, porque ya no es presente, ahora es futuro. Después va el sujeto que es you, después el verbo que es run y después el complemento que es in the morning. Entonces una pregunta a futuro es will you run in the morning? Y a diferencia del presente simple, donde puede ser do o does, dependiendo del sujeto, igual que el positivo y el negativo en futuro, a la hora de preguntar no hay ninguna excepción para she or he. Entonces es más fácil de recordar, porque es solo empezar con el auxiliar, will, y después dicen la oración normal. Will you run? Will you sleep? Will you play? Will you dance? Will you sing? Todas esas son preguntas. Y después pueden decir el complemento, como will you dance in the park? Will you sing in the theater? Will you play in the playground, que significa como el play, donde juegan los chiquitos? Bueno, por cierto, para el que no sabía, uno se le dice un play, ¿verdad? Quieren ir al play, se les dice play porque play es jugar. Entonces, de ahí viene la palabra. Pero todo bien. Entonces, vamos a practicar ahora preguntas a futuro. A futuro, ya no estamos en presente simple, ¿verdad? Y Entonces, entonces lo que trae el teléfono que dice Play Store, ¿qué dijiste, perdón? lo que trae el teléfono que dice Play Store. Ah, ok. En ese Puede caso, ser. cuando dice play, lo que dice ese play significa reproducir, ese play no significa jugar. Por ejemplo, el botón de play, que es el triangulito invertido, significa el botón de reproducir. Play significa tanto jugar como reproducir. Ahí tiene un significado diferente, cualquier cosa. Entonces, cuando lo ven en tecnología, generalmente significa reproducir. Y store, dice la palabra... Estrella. No, estrella es star, estás muy cerca. Star. La palabra stop con P al final significa parar. Entonces, play es reproducir, stop es parar. Entonces, store, como lo dijiste con R al final, significa tienda. Ajá. Entonces, stop es parar, store es tienda, star es estrella. Nada más para hacer esa aclaración, pero buena pregunta. Todo bien. Thank you. Practiquemos entonces las preguntas en futuro. Empezando con vos, Jamie. Preguntale algo a Angie, lo que sea. En futuro. Preguntale a Angie qué va a hacer, digamos, no sé, el fin de semana o qué va a hacer la próxima semana, lo que sea. Preguntale a Angie una pregunta a futuro y Angie tiene que responder en afirmativo y en negativo. Vamos a ver cómo me sale. Ay, no sé cómo empezarla. Pensala en español y la traducís si querés. Le puedo hacer la pregunta más fácil. ¿Está bien? Entonces, Angie, me parece bien. Angie, vos preguntale a Jamie y Jamie tiene que responder primero en afirmativo, después en negativo. Sí. En futuro, estamos en futuro ahora, ¿verdad? Ya no en presente. Cualquier cosa. Lo que quieras preguntarle, mientras sea en futuro. Que me irá a preguntar, qué miedo.
Eh, will he listen to music in the morning? Ok, entonces responde eso, JD. Yes, will. No, acordate que tenés que Music. empezar con el sujeto, no con el auxiliar. Si empiezas con el auxiliar, implicas que es una pregunta. Entonces, dices ahí, yes, will, tienes que decir, yes, you will. O yes, I will. Ajá. Yes, I will. ¿Qué dijo algo? Digo, play music in the morning. Yes, I will music in the morning. Te saltaste el verbo que es play, pero muy bien. El resto estuvo Play, bien. play, play. Ahora, decirle en negativo. No. No. Ajá, no. No, No. I No, I will not. don't no. Ajá, como te cambia. Ay, se me olvidó ese nombre, ese. En futuro es will. Y cuando es negativo es will not o won't. ¿Verdad? Que es la contracción de will not. Will not, no. ¿Qué me pasa hoy, profe? Tranqui. Tómate el tiempo que necesitas. No. Acordate que se empieza con sujeto. Entonces, ya tienes el no. Ahora, ¿cuál es el sujeto? What? Ay, qué bueno. El sujeto es la persona, ¿verdad? Entonces puede ser they, us, we, he, she. ¿Cuál es el sujeto? Que es yo. Sí, entonces, ok, entonces ya tenés no, I. Ahora seguís con Ay, el era, ve, sabiéndome eso y no. Era I. Yo no, es I. No. Ajá. ¿Está bien? Espera, que No, está I. mi teléfono. No, I will. Ajá. No, I will in the music in the morning. Casi. Se te olvidó decir el will not, porque hay es negativo, entonces tienes que decir no, I will not, y te comiste el verbo de nuevo. Play music in the morning. Music in the morning. Ah, te volviste a comer el verbo, pero sí. No, I will not. ¿El verbo? The ¿Cuál es el music verbo? in the morning. Otra vez te comiste el verbo. Una vez más. Play the music in the morning. Play the music in the morning. Bien, no, bien. I play. Ahora te saltaste el will not. Ay, no, hoy estoy fatal. Tranquilo. Pasa. Yo sé que en tu cabeza la tenés. Es solo que a la hora de enunciarla se te hace un enredo. Pero yo sé que vos la pensás bien. Sí, profe. Todo bien. Una vez más, Jane. Decímela bien. No, I will not play music in the morning. No, I will not play the music in the morning. Bien. Lo lograste. Sin ningún error. Todo bien. Ahora sigamos. Mario, hacerle una pregunta a Tati. Y Tati la responde en futuro. Will Tati es, ¿verdad? Eso Tati, sí. Will Tati in Tati play in guitar. Play guitarra in the... ¿Cómo era el teatro? Me olvidó. Teatro se dice theater. In the theater. Ok, buena pregunta, Mario. Entonces Mario pregunta, ¿will Tati play the guitar in the theater? Que si Teta... Tati. I will. Ay, profesor, no lo escuché muy bien. Entonces la pregunta, no, Tati, ¿will Tati play the guitar in the theater? Ahora respondeme esa pregunta que te hizo Mario en afirmativo y en negativo. Ok, yes, I play the guitar in the ¿cómo se dice teatro? Theater.
Te saltaste el will, porque acordate que no lo has hecho todavía. Es algo que vas a hacer, porque te están haciendo la pregunta a futuro, a largo plazo. Okay, yes, I will play the guitar in the theater. Perfecta, Tati, perfecta. Ahora sí en negativo. Y en negativo sería no, I will not play the guitar in the theater. Perfecto, los dos, Mario y Tati, sin ningún problema. Sigamos entonces. Entonces, ahora quiero que Marlon le haga una pregunta a Andrés. Andrés. Vamos a ver. Entonces puede ser igual que el profe. Entonces, will Andrés in play soccer. Ok. Ahora, puedes agregar un complemento para, como es a futuro. Por ejemplo, will Andrés play soccer? Puedes agregar next week o next Sunday o next month. Ok, entonces perfecto. Entonces, ¿cuál complemento le quieres agregar? Puede ser, entonces, will Andrés in the play soccer in the month. In the month, dijiste, el mes. Como, ok, perfecto. Entonces, Andrés, responde esto. Will Andrés play soccer next month? Yes, yes, I will. Yes, I will play soccer in a month. Perfecto. Yes, I will play soccer in a month. Sí, voy a jugar No. fútbol en un mes. Muy bien. Ahora responde blanco negativo. No, I will not play soccer in a month. Perfecto. De nuevo, los dos, muy bien, sin ningún problema. Sin ningún problema. Vamos a ver. Ahora sigamos con. Creo que. ¿Quiénes me faltan? Me faltan Jadel y. ¿Quién más? ¿Quién no ha pasado? ¿Alguno más me falta? Yo. Angie. Sí, dale. Entonces, ustedes dos. Entonces, Jadel, hacemos la pregunta. ¿Me escucho ahí? Perfectamente. Es que le quito el micrófono, entonces cuando lo activo no sé si me escucho. Para asegurarte, nada más, todo bien. Sí te escuchamos Sí. claramente. Entonces, una pregunta a Angie. No. Ya Angie pasó. A Clifford es el que falta. A Clifford es. Ajá. Do you? Cerca, pero si empezas con do you, es una pregunta en presente simple. Te repito, es una pregunta perfectamente válida y está bien dicha, pero eso es solo si lo vas a preguntar en presente. Y ahora estamos practicando preguntar a futuro. Entonces, nada más cambiar ese do, que es el auxiliar de presente, por un will, que es el auxiliar de futuro. Pero muy bien. Will. Entonces, will you. Will you play in the park? Sí, y ahora puedes agregar un complemento, nada más para señalizar que es futuro. Entonces, will you play in the park? ¿Cuándo? ¿Para cuándo le estás preguntando? Algún día de la semana, puedes decir, por ejemplo. Entonces, will es... In Thursday. Ok, entonces la pregunta que te hizo Jadel Clifford fue, will you play in the park on Thursday? ¿Cómo responderías eso? Yes, I will play in the park Thursday. Ajá, pues eso es positivo, perfecto, y en negativo. No, I will not play in the park Thursday. Perfecto los dos, sí, claro. Are you ready? ¿Todo bien? Entonces, creo que ya todos Entonces, pasaron. la palabra will significa... Significa que si vas a, o que si voy a, por ejemplo, si la pregunta es, will you play in the park? ¿Vas a jugar en el parque? O si es en afirmativo es, I will run in the park. Yo voy a correr en el parque. Ese will es un vos o un vas. O sea, voy o vas.
Ajá. que implica que es una acción que vas a hacer a futuro, que no estás haciendo ahora, que vas a hacer a futuro. Entonces, ya casi nos acaba el tiempo, nada más para asegurarme, a todos les quedó claro la lógica de cómo hablar, preguntar o negar algún enunciado a futuro. Y bueno, yo alguno lo voy a tiene- ser sincero, profe, entiendo, ¿Qué yo, pasó? aunque me trabo, pero ahí lo logro sacar, pero aunque me trabo, pero sí, ahí, o sea, como usted dice, uno tiene la oración en en la el cerebro, cabeza. Ajá. sí, pero a la hora de decirla como que se traba uno, entonces, No, pero sí, sí, yo entiendo que al aprender un nuevo idioma es como un trabalenguas, pero yo vi que todas las lograste sacar, Jadel. Entonces, sí, o sea, yo sé sí, que sí entendiste la lógica detrás de cómo funcionan las preguntas en el futuro. sí, Y repito, yo lo que hago siempre es que, bueno, los audios que usted manda y veo los videos también, entonces voy practicando, entonces por eso es eso, que, eso sí, ayuda. Nada más les quiero sí. decir que, en mi opinión, la clase de hoy ha sido la más difícil que hemos tenido hasta el momento, porque ya no ha sido solo vocabulario, que es fácil, que es solo aprenderse palabras. Ya esto requiere entender la lógica del inglés y me parece que todos lograron responderme tanto el presente como el futuro. Es solo cuestión de practicarlo más, pero sí, son perfectamente capaces de no solo preguntar, sino que responder preguntas en presente y futuro. Te voy a silenciar, Mario, porque hay un poquitillo de ruido. Sí, profe, ¿Qué pasó? así, quería hacer, bueno, el profesor anterior que yo tuve nos ponía a aprendernos mucho los verbos. Él me decía, se aprenden los verbos, aprenden el inglés. Sí, No sé en mi opinión los verbos también son muy importantes porque los verbos son casi que el corazón de una oración, ¿verdad? Es como el verbo siendo la actividad, la acción que se realiza en la oración, siendo cantar, jugar, pelear, bailar, comer, tomar. Y es cierto, entonces la clase entrante debe ser la última clase que vamos a tener por lo menos por este módulo, entonces puedo agregar a la lista de temas una lista rápida de verbos para practicar, tal vez. Buena observación. sí, porque Y yo sí los tenía, pero sí, hace mucho tiempo. todo bien, todo bien. Podemos repasar los verbos la próxima clase. O sea, ver los más usados y los que más se suelen usar en tal vez el día a día. Pero no, perfecto. Ya con eso estaríamos por hoy. La próxima es la última. Me gustaría que la próxima sea tal vez un poquito más interactiva, no tanto ver materia nueva, sino como practicar lo que hemos visto hasta el momento y practicar conversación. Eso es lo que me gustaría que hiciéramos, que conversáramos mucho en inglés la próxima clase. Entonces, repasar la materia, si se les olvidó algo, y poner en práctica todo lo que hemos aprendido a lo largo de estas 7 semanas, 8 semanas con la próxima. Pero no, perfecto, perfecto, de verdad. Muchas gracias por conectarse y nos despedimos la próxima semana. Bueno, Ok, profe, bye bueno, bye. compañeros. Bye. Bye, chao. Bye bye. Chao, See you bye. later, my friend. Bye bye. See you later. Pura vida, entonces. Bueno, Pura vida. se me Gracias, cuidan. profe. Chao. De fijo, con Gracias. mucho gusto. Chao, chao. Nos estamos Ok. hablando. Bueno, si Dios lo permite. Luego. Chao. Hasta luego.